Listo. Ok. Bienvenidos todos a esta quinta sesión de lo que hemos llamado el entrenamiento enfocado para el XCOM. Ok. El día de hoy vamos a hablar justamente del lenguaje inclusivo y para ello hemos invitado a una gran personalidad dentro de la región. Entonces, de esta manera les presento a Norberto Lerendegui, quien es actualmente el secretario académico de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Tiene 22 años de experiencia en el diseño, implementación, registro y comercialización de equipo médico y más de 30 años en formación universitaria, en la que ha ocupado tanto posiciones como de profesor titular, director de carrera de grado y posgrado y decano en diferentes universidades en Argentina. Como voluntariado de IEEE tiene más de 30 años, en la que ha ocupado diferentes posiciones. Las más destacadas son presidente de sección argentina, director regional y actualmente, que es por el que lo invitamos, es el presidente del Comité de Ética de la región. De esta manera, pues les dejamos en sus valiosas manos. Esperamos que esta información sea de su agrado y Norberto, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Estás en mute. Listo. Vuelves a estar en mute. Listo. Ahí está. Ok. Muchísimas gracias, Dulce María, por esta presentación. Para mí es un gran honor poder compartir con mis colegas de la región latinoamericana miradas, intercambiar miradas sobre un tema que está generando bastante interés y en algunos casos preocupación, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. En la última reunión regional surgió la idea de poder tratar este tema y Dulce tuvo la muy buena predisposición de organizar esta reunión, hacer una invitación a todo lo que es la comunidad de IEEE del país de México. Y les voy a compartir una presentación. Este material va a estar disponible para todos ustedes una vez que esté terminada esta presentación. No es un material que busca ser un material de cátedra, dogmático. Este es un tema que está en evolución y por supuesto tiene distintas miradas. En algunos momentos voy a hacer referencia a cuestiones formales que existen y en otros momentos voy a dar mi impresión personal, pero cuando eso suceda lo voy a dejar bien en claro en el tratamiento de los distintos temas. Y voy a aprovechar también para transmitir un poco cómo el IEEE ve el tema de la inclusividad y la diversidad. Si todo va bien, ustedes en este momento estarían viendo la pantalla, Sí. lo que es la carátula de presentación, Inclusive Language in IEEE, ese es el título. Y cuando hablamos de este tema, lo primero que tenemos que hacer es definir qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, la idea es tratar qué es el lenguaje inclusivo, las posiciones de la Real Academia Española de Letras, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Argentina de Letras, para tomar dos ejemplos de academias de letras, ver cuáles son las guías, las recomendaciones que tiene las Naciones Unidas para el tratamiento del lenguaje inclusivo desde el punto de vista de género, porque la inclusividad puede ser desde el punto de vista de etaria, sea que hayan jóvenes participando en las reuniones, o puede ser inclusive desde el punto de vista idiomático. Estamos hablando de inclusividad vinculado al género, y también hay en el material está presente las orientaciones para el empleo del lenguaje inclusivo en cuanto al género en español. Y finalmente vamos a tratar el tema de las guías de IEEE para la utilización del lenguaje inclusivo en género. O en español se lo conoce directamente como lenguaje inclusivo. Primero, empecemos con algunas definiciones. Esta presentación lo que busca es dejar en forma clara los temas, por lo tanto es una presentación atípica en el sentido que tiene muchísimo texto escrito. Pero quería que cuando ese tema se compartiera, la gente pudiera leer y no quedarse solamente con el audio. Entonces van a encontrar en esta presentación una presentación atípica en cuanto, por lo menos en mi estilo, donde hay mucho texto escrito,
pero el texto escrito nos permite a nosotros reflexionar, utilizar la parte del cerebro que nos permite manejar el concepto de palabra, ¿no? La noción de lenguaje inclusivo comenzó a popularizarse en los últimos años. Esto es algo que todos sabemos y que se caracteriza porque el concepto alude al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando a mujeres, varones, pero muy importante, personas transgénero, individuos no binarios por igual. Esa es la edición más completa del lenguaje inclusivo. Podemos hacer un subconjunto, que es el lenguaje inclusivo, que abarca a mujeres y varones y cortar ahí la oración. Vamos a tratarlo de eso también en esta presentación. Hay quienes consideran que el lenguaje convencional, cuyas reglas en nuestro idioma son establecidas por la Academia Española, resulta machista, es decir, sexista, discriminador, orientado a lo que es el rol masculino biológico. Las academias de letras lo han dicho en muchas ocasiones, ven al lenguaje como una lengua evolutiva, no es una lengua rígida. Y de hecho, la Real Academia Española de Letras acepta terminología que se van usando en distintos países y las incorpora en el bagaje cultural del diccionario. Pero volviendo al tema, estas personas que consideran el lenguaje convencional como machista proponen apelar a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta a toda la diversidad humana, incluyendo a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros vinculados a biología, hombre o mujer. Por ejemplo, en el lenguaje habitual, nosotros, de acuerdo a lo que nos enseñaron en las escuelas, para saludar a las personas alcanzan con decir buenos días a todos. Y todo eso es inclusivo desde el punto de vista gramatical. Sin embargo, algunos recurren a la expresión buenos días a todos y a todas, o a todas y a todos, para transmitir que se está refiriendo a las personas del sexo masculino y las personas del sexo femenino. Bueno, el lenguaje inclusivo va un paso más allá y propone reemplazar la marca de género por una letra E, una X, o una arroba, o un asterisco, y entonces aparecen expresiones donde el buen día a todos y a todas, que es modificación de buen día a todos, pasa a ser buen día a todes, o buen día a todos, o buenos días a tots y con la arroba. Acá ya se presentan algunos problemas que tienen que ver con la transmisibilidad del mensaje, porque uno cuando lo lee puede generar una conversión del significado, pero cuando lo tiene que verbalizar, comunicación oral, encontramos algún inconveniente. El movimiento feminista y otros sectores sociales impulsan la implementación del lenguaje inclusivo, y algunos intelectuales han expresado su opinión, su oposición o sus dudas. Entonces, vamos ahora a ver qué dicen las academias de letras. Tomemos, por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua. Ahí también tienen la referencia. Cuando uno se mete en el texto, vemos que lo que la Academia Mexicana de la Lengua plantea es el tratamiento de la forma simplificada del lenguaje inclusivo, que es qué pasa cuando se quiere tratar en género el masculino y el femenino en forma unificada. Entonces, cuando uno lee este documento, ve que en épocas recientes suelen confundirse los términos género, gramatical y sexo, de ahí suele derivarse la conclusión equivocada de que la lengua es sexista. Esto es una definición muy importante. Desde la perspectiva de esta academia, es inadmisible para la academia el empleo de la voz género como si mismo el sexo fuera el ámbito de algunos estudios sociales. Bueno, pero a pesar de ello, dice este trabajo, que lo pueden acceder ustedes, en los últimos tiempos, por razones políticas que son de origen lingüístico, no son de origen lingüístico, se está extendiendo la costumbre de hacer explícita la alusión a ambos sexos. Y como ejemplo, Vanemos en Contra decidió ayudar a sus compañeros y compañeras, o compañeras y compañeros. La marca de género gramatical en los sustantivos referidos a profesiones y cargos desempeñados por mujeres está sujeta a cierta variación. De hecho, lo que yo les mencionaba anteriormente, y ustedes saben, el uso habitual de la lengua se empezó a utilizar abogado, que antes era un término masculino, y se incorporó abogada, arquitecto, arquitecta, inclusive presidente, que termina con la letra E, ahora hay presidente y presidenta, biólogo, bióloga. Y el comentario de la Academia Mexicana es que es preocupante que los hablantes juguen cada vez con más frecuencia que expresiones como los mexicanos y las mexicanas, los niños y las niñas, los indígenas, entre otras, no solo
son no solo gramaticalmente correctas, perdón, sino convenientes y aún necesarias. Es decir, que la Academia Mexicana tiene una posición un poquito más estricta, diciendo por qué se quiere separar mexicanos y mexicanas. Pueden decir los mexicanos que es un término inclusivo. Podemos buscar otras posiciones y otros textos de otras academias. Yo vengo de la Argentina, así que decidí tomar una referencia más que de la de Argentina. Y tomo un miembro de la Academia Argentina de Letras, que es Alicia María Zorrilla, que tiene un texto, inclusive tengo el texto completo para aquellos que lo deseen tener. Y esto está puesto en forma, no de teoremas, pero sí de oraciones fuertes. Este es texto propio de la Academia Argentina de Letras, expresado a través de esta academicista. Para la Academia Argentina de Letras, indefectiblemente deben recorrerse los caminos, el lingüístico y el sociopolítico. Una lengua, un cuerpo lingüístico no puede inventarse o reinventarse conscientemente de la noche a la mañana. O sea, la primera posición es que para esta academia el lenguaje inclusivo no es un proceso evolutivo, sino es una construcción artificial, siempre al decir de esta academia, que pasa de la noche a la mañana. O sea, se trata de reconstruir la lengua en forma forzada. No pueden reemplazarse las letras A y O, que diferencian el género, con la arroba, el asterisco, la E y la X, porque se tiene la voluntad de hacerlo en contra del androcentrismo, de reflejar con ello una realidad sociopolítica. O sea, no debería hacerse eso. Y la sustitución, dice esta persona, es ajena a la morfología del español y necesaria, y reafirma que el masculino genérico, masculino gramatical, ya es inclusivo, ella cumple esa función como término no marcado de la posición de género. Término no marcado de la posición de género. Entonces, acá hay una coincidencia entre ambas academias en que realmente se puede trabajar directamente con el masculino en forma inclusiva. Ahora, sigue más, y dice, ¿cómo pueden leerse palabras como niñas, niñex con X, niñex con X? Entonces, plantea esto, en la dirección electrónica, la arroba, es un símbolo que separa el nombre del usuario del nombre del dominio. O sea, no es una letra. No es una letra castellana, no es una letra española la arroba. Por tanto, no puede formar parte de una palabra. El asterisco es un signo auxiliar de puntuación, no una letra, con lo cual dice, ¿cómo van a usar un asterisco que no es una letra? La X es una consonante, no puede ocupar el lugar de las vocales. De hecho, la X, uno hace un esfuerzo por ponerle un significado transexual, cisexual, hombre, mujer, depende del contexto, lo podría leer, pero es muy difícil de verbalizar eso. Y con respecto a la E, esta autora plantea que en la lógica post-aristotélica se utilizaba la letra E para representar el juicio universal negativo. Los hombres no son inmortales. O sea, tenía un uso que en su origen tenía una connotación ya particular. De hecho, en muchas palabras adoptadas en distintos idiomas, la letra E puede colisionar con palabras que vienen de voces propias, de lenguajes que en inglés se llamaría jargon. Por ejemplo, en la Argentina, chiques, que puede ser chicos o chicas, chique es una palabra de un lunfardo, que de un jargon argentino tiene otro significado. Entonces, esta autora concluye diciendo, no deben forzarse las estructuras lingüísticas del español para que se convierta en espejo de una ideología, es una definición fuerte. La gramática española que estudiamos no coarta la libertad de expresarnos o de interpretar lo que expresan los demás. Y una declaración de principio de parte de esta academia que lo afirmamos con la convicción de que una lengua que interrelaciona nunca excluye. Entonces tenemos la definición del lenguaje inclusivo en la forma simplificada o extensa, y tenemos también las posiciones de dos academias, y vamos a seguir avanzando en esta presentación diciendo, bueno, muy bien, el lenguaje comunica y conecta a la gente. El lenguaje inclusivo en inglés conectará y comunicará a la gente que habla el idioma inglés. Y en español, lo mismo.
donde encontramos una organización que trabaje con personas de distintos lados del mundo, las Naciones Unidas. Entonces, yo le voy a hacer un recorrido sobre un documento, yo les puse de referencia, está extraído, las frases están extraídas casi textualmente, pero están simplificadas por documentos un poquito más extensos. Quiero poner algunos ejemplos para que se entienda. Tomo el inglés para poder después retomar cómo maneja el IEEE el tema del lenguaje inclusivo. Empiezo con el inglés. Voy a hacer una traducción al español por una cuestión de comodidad. Entonces, Naciones Unidas tiene una introducción que dice que estas guías, estas recomendaciones, estas guías de trabajo, incluyen un número de estrategias para ayudar al personal de las Naciones Unidas, el staff, a usar el lenguaje inclusivo en género. Estas reglas, estas guías, no son unas reglas, guías, pueden ser aplicadas a cualquier tipo de comunicación, dicen, ya sea oral o escrita, formal o informal, o hacer referencia a una audiencia interna o externa de Naciones Unidas. Se está planteando de una forma que la forma de escribir tiene que ser algo que permita la comunicación hacia afuera y facilite el entendimiento entre la gente. Cuando se decida qué estrategia usar, el personal de Naciones Unidas debería tener en cuenta el tipo de comunicación oral escrita, el contexto, la audiencia, quién va a leer el informe y el propósito de la comunicación. Es decir, la forma de escribir está modelada por el medio de transmisión oral escrita, el contexto, el receptor y el objetivo de la comunicación. Y también asegurar que el texto sea legible y claro en el proceso de comunicación, que sea fluido y conciso. Y acá es una de las cosas que la gente de la Academia Española de Letras remarca, que la inclusividad, en una palabra que, bueno, se tomó la inclusividad del género masculino gramatical, lo que buscaba es simplificar el texto y que no sea un texto tan largo y que fluyera en el proceso de la lectura o en el proceso de la verbalización. Y que tuviera concisión. Yo tenía un profesor de la escuela secundaria que me decía siempre que hay que hablar claro, que se entienda, preciso, la terminología que represente la idea que queremos transmitir, conciso, es decir, reducir las redundancias al mínimo, que se acorta la oración para que pueda ser asible, que se pueda aprender con H, y castizo, o sea que sea, ese profesor decía que hay que hablar el español que nos enseña, que nació en España. El tercer punto es tratar de combinar diferentes estrategias a través de la comunicación oral y escrita. Entonces, vamos a avanzar un poquito más lo que dice, vuelvo a repetir, las Naciones Unidas. El género en inglés. El género gramatical, y acá es otra definición, no es lo mismo que el sexo, con un carácter biológico característico de los seres vivos, no es lo mismo que una construcción social que se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una dada sociedad en un determinado momento de tiempo considera apropiado para un hombre o una mujer. Es una definición muy importante. El concepto es construcción social, que es cambiante, porque depende de la sociedad y depende de un momento temporal. El inglés tiene una gran ventaja que tiene muy pocos marcadores de género. Los pronombres y los posesivos, he and she, hers, his, y algunos nombres y formas de conducirse frente a la gente. Gentlemen and ladies, por ejemplo. La mayoría de los nombres, los sustantivos en inglés, no tienen formas de género, teacher, president, mientras que unos pocos sustantivos son específicamente masculino o femenino, actor, actress, waiter, waitress. Algunos sustantivos que una vez terminaron en man, ahora se los lleva a una forma equivalente neutral que son usados para incluir ambos géneros. Police officer for policeman, policewoman, spokesperson for spokesman, chair and chairperson for chairman.
cuando yo me hice miembro de AAA y empecé a hacer voluntariado, no figuraba chair de una sección, es chairman. Eso que figuraba. Después el tiempo cambió. El otro tema, que sería desde la visión de las Naciones Unidas, que el desafío para una comunicación que incluya el género en inglés es el uso de masculino, de la forma masculina por default, o sea, en forma implícita. Por ejemplo, every permanent representative must submit his credential to protocol. Entonces, cada representante permanente debería entregar o suministrar sus credenciales para el protocolo, y acá aparece la forma implícita que es his. Entonces, ¿qué recomiendan las Naciones Unidas? 3 niveles de acciones, que la vamos a repasar porque esto está muy vinculado a cómo maneja IEEE en sus comunicaciones en inglés. Las mejores prácticas es usar un lenguaje no discriminatorio. Forma en que nos dirigimos a las personas. Cuando nos dirigimos a individuos específicos, usar las formas de cómo nos dirigimos y los pronombres que sean consistentes con su identidad de género. Eso significa que si yo me dirigiera a alguien en las Naciones Unidas y el nombre no sé si es género masculino o femenino, debería averiguarlo yo para poder dirigirme correctamente. Hace una recomendación que si en el staff, digamos, que la persona aparece como MS, Miss, esa es la forma con que se debe ser, digamos, dirigida esa persona, y los pronombres femeninos son apropiados. O sea que el detalle que aparezca en algún listado MS punto ya indica que hay que tratarla como mujer. Esto es lo que dicen las Naciones Unidas. Si usted, o sea, cualquiera de nosotros, somos autores de un texto que va a ser traducido, y su texto refiere a una determinada persona, hay que indicarle a los que traducen el género de esa persona. ¿Por qué? Porque en la traducción eso puede representar un problema, digamos, al hacer la traducción. Esto nos pasa a veces a nosotros en IEEE, que aparece un nombre, un finlandés, Pekka Meriläinen, P-E-K-K-A, Meriläinen con doble A. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el nombre y el apellido? Bueno, me imagino que el nombre es el Pekka, P-K-K-A. Y digo, ¿es hombre o es mujer? ¿Cómo me dirijo a esa persona? Entonces, muchas veces uno pone Dear Pekka, pero si quiere dar formalidad, Dear Pekka suena muy informal. Y quiero poner Mr., Mrs., bueno, si fuera doctor es fácil, doctor en inglés ya tiene implícito todo tipo de género, ¿no? Realmente es muy, muy inclusivo. Pero es Mr. o Mrs., bueno, lo que está diciendo en este punto es que deberíamos conocer el nombre de esa persona, digamos, cómo si esa persona se percibe. Todas las personas referidas deberían ser, digamos, referenciadas de la misma manera. Hay una cosa muy antigua que se hacía una distinción, decía el doctor tal y su esposa, fulana de tal, y en realidad capaz que la fulana de tal tiene más título que el doctor, o sea, todo tiene que tener en los títulos cortesía el mismo tratamiento en un encabezado. Lo otro es evitar las expresiones polarizadas de género, expresiones que refuerzan los estereotipos de género. Vamos a ver ejemplos discriminatorios. Men just don't understand, o sea, los hombres no entienden nada. Gracias, chicas, por hacer este cuarto más hermoso. Una frase muy latina de querer ser cortés con las mujeres, de decir, uy, la famosa frase, uy, por fin llegó una flor a esta reunión, están todas llenas de macetas que somos los hombres. Eso es discriminatorio, decididamente. Para bien o para mal, estamos haciendo un tratamiento inequitativo. Entonces, lo que se plantea es que busquemos formas que no enfaticen los estereotipos de género. Por ejemplo, los invitados están cordialmente invitados a atender, a participar con sus mujeres, wives, acá está tachado, no hay que usar wife, porque eso supone que los que vienen son todos varones. Y se utiliza partners, esto es más y más frecuente. El partner puede ser alguien que acompaña a esa persona que tiene un vínculo afectivo importante. Acá hago un comentario y les paso un aviso publicitario. Fíjense que puse wife tachado y en rojo y partner subrayado y en verde.
Esta, una vez que se apruebe en la próxima reunión, lo más probable que se apruebe, es la forma del manual de estilo de IEEE para indicar las palabras que se remueven y las palabras que se agregan. Al usar tachar, indica que eso lo estamos quitando a un texto. Al usar subrayado, indica que eso lo estamos sumando a un texto. Simplemente que cuando yo esto lo imprimo en blanco y en negro, perfectamente puedo identificar qué es lo que estoy quitando de un texto original y qué es lo que estoy agregando. Al ponerlo en rojo y en verde, nos permite a nosotros facilitar la identificación cuando estoy leyendo un documento que admite colores. Entonces, se ha tomado la decisión de ir a un formato de que se subraye y se coloque en verde como a los agregados. Esto ustedes lo van a ver cada vez más y más frecuentemente en IEEE. Volviendo ya al tema que nos convoca, ¿cómo hacemos nosotros para saber si estamos usando el lenguaje discriminatorio? Y esto es una técnica muy habitual, que es revertir la designación del género y verificar si el significado o el énfasis de la oración ha cambiado. Por ejemplo, women should not seek out leadership positions, o sea, no tendría que buscar posiciones de liderazgo. Yo digo, los hombres no tenían que buscar posiciones de liderazgo, opa, esto me suena como que es discriminatorio. Ese tipo de pruebas nos permite a nosotros saber si realmente queremos transmitir ese mensaje, y si lo queremos transmitir por alguna razón, tiene que quedar en claro que estamos haciendo una distinción de género, ya no solamente gramatical, sino sobre las personas de un determinado género. ¿Qué dicen las Naciones Unidas? Muy importante este punto. Hacer visible el género cuando es relevante para la comunicación. Es decir, que si queremos que el género sea relevante para la comunicación, digamos, es porque es relevante para la comunicación, hay que marcarlo. Por ejemplo, usar pronombres masculinos y femeninos. En inglés se llama pairing, es el uso tanto de la forma masculina como femenina. He or she, hers o his. Esta estrategia, que puede ser usada cuando el autor o el presentador quiere explicitar y está dirigiéndose todo al grupo de mujeres como al grupo de hombres, lo quiere hacer visible. Ahora, lo que recomienda Naciones Unidas, no hacer un abuso de esta estrategia en inglés, dado que puede distraer al lector y crear inconsistencias o hacer que el documento se transforme en algo menos exacto, por ejemplo, en textos legales. Si cada vez que nosotros vamos a escribir ponemos he, she, here, he, his, her, handbook, here, tiene una complicación de confusión. Mucho lo que se hace es, al comienzo, empezar con una distinción y después continuar con algún género. Habrán visto también textos en inglés que algunos autores que se sienten cómodos usando la tercera persona al singular, decidieron, y me parece muy interesante, pasar todo al femenino. Es decir, ahora cuando habla de él o ella, que antes decía él, y de acuerdo a esto se pudiera usar él o ella con cuidado, directamente pone ella. She does this, she was working in that project, y el she ahí tiene sentido que puede ser él o ella. Las formas masculina o femenina pueden ser alternadas a través del texto, pero recomienda las Naciones Unidas que se alternen preferiblemente por párrafo o por sección, no por oración o por frase, sino genera, primero empiezo he or she, después en la próxima oración she or he, después en la oración he or she, y genera una confusión al lector. La otra alternativa que plantea para hacer el género visible con intención es usar dos palabras distintas. En caso en que el remarcar el género haría la oración más inclusiva, se puede utilizar dos palabras. Esta estrategia debería ser usada cuando hay preconceptos o creencias populares que oscurecerían la presencia de la acción de cualquier género. Por ejemplo, yo
al poner boys and girls should attend the first cooking class with their parents, los chicos y las chicas deberían asistir a la primera clase de cocina con sus padres, puede haber puesto they should attend the first cooking class with their parents. Pero ¿qué pasa? El uso del they, tercera persona plural, por el preconcepto que tenemos nosotros, decimos, deben ser todas mujeres, porque las mujeres son las que cocinan. No. Si yo quiero remarcar que tanto chicos como chicas, acá es un claro ejemplo donde hay que visibilizar el género usando dos palabras. Fíjense otro ejemplo, all the soldiers, en el imaginario de la gente los soldados son todos varones. Pero no, hay soldados mujeres también. Entonces, all the soldiers, both men and women, respond negatively to question 5 in this survey. Entonces queda claro que all the soldiers, porque son soldados, pero remarco, tanto que sean varones o sean mujeres, respondieron en forma equivocada la pregunta 5. La tercera recomendación que hacen las Naciones Unidas es no hacer el género visible cuando no es relevante para la comunicación. Si no es relevante para la comunicación, ocultemos el género. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Usando palabras que son neutrales desde el punto de vista de género. Humankind, humanity, human race, en vez de mankind, staffing resources, perdón, esto en vez de mankind, y staffing resources en vez de instead of manpower. Manpower es un término muy utilizado en ingeniería industrial. Bueno, no lo usemos. Usemos staffing resources. ¿Qué otra alternativa? Usar formas plurales de adjetivos y pronombres. En escritura informal, como emails, los pronombres plurales pueden ser usados para garantizar inclusividad de género. O sea, pluralizar las oraciones ayuda en inglés a resolver este problema. En inglés porque sabemos que en español, ellas y ellos son formas de tercera persona del plural, siguen teniendo presencia de género. Estas estrategias no son recomendadas en escritura formal, aclaran Naciones Unidas. Usar el pronombre one, un ejemplo también interesante. Por ejemplo, un miembro del staff en la Antártida ganaría menos que ganaría en Nueva York, pero en inglés sería staff member in Antártica earns less than he would in New York. Si ponemos one, nos evitamos decir que es él o ella. Usar el relativo who. Por ejemplo, esta oración. Y fíjense cómo está utilizado acá el concepto de tachar, ¿no? La oración inicial era, if a complainant is not satisfied with the board decision, he can, o sea, si un querellante o un reclamante no está satisfecho con la decisión del directorio, él puede, acá aparece he, miren cómo podemos simplificarle, acá falta una letra, un creyente, a complainant, who is not satisfied, can, y directamente continúa. Fíjense que desapareció el tema de género. Estas son recomendaciones, vuelvo a repetir, de las Naciones Unidas. Usar un antecedente plural cuando se refiere a sujetos genéricos para evitar pronombres de género. Acá tenemos un ejemplo. Un juez sustituto debe certificar que él se ha familiarizado con la causa, por ejemplo. Entonces, al pasarlo a plural, los jueces sustitutos deben certificar que ellos se han familiarizado, y claro, la forma de tercera persona plural en inglés no tiene género, con lo cual desaparece la referencia de género. Es decir, volvemos al tema de que no se hace el género visible cuando no es relevante para la comunicación. Evitar las palabras que tienen género. Una persona puede residir continuamente en el territorio durante 20 años, antes de que él pueda aplicar por una residencia permanente. Bueno, al poner la forma de gerundia, before applying for permanent, evitamos poner he o she. Estas son prácticas que inclusive nosotros mismos lo usamos cuando escribimos nuestros textos en email. Y por último, otra recomendación es la voz pasiva, cuando no cambia el énfasis de la oración. Por ejemplo, en este ejemplo, el autor de una comunicación debe tener evidencia confiable de la situación,
que él está describiendo, no, que está siendo descripta. Entonces acá esta forma evita hablar de he or she. Estos son ejemplos de las Naciones Unidas. Un primer comentario que sacamos de esto, fíjense que en las Naciones Unidas el texto actual no plantea ni trata el tema que pasa con el grupo LGBT, que ustedes ya saben lo que significa, lesbians, bisexual, gay, trans. Plantea cómo manejar la inclusividad en la forma primera, que es hombres y mujeres. Segundo, uno observa que el gran tema es que cambiando la forma de escribir, no estamos cambiando el lenguaje tal cual lo conocemos, no estamos haciendo el lenguaje muy largo, lo que estamos haciendo es remover indicadores de género que articulen sobre preconceptos que uno puede llegar a tener. Entonces es un primer tema de definición. Continúo. Voy a pasar a lo próximo, que sería, bueno, ¿qué hacen las Naciones Unidas con el lenguaje inclusivo en español? Ellos tienen textos también de este tipo para el francés, para el ruso, etc. Voy a avanzar un poquito porque la primera parte es bastante parecida a lo que yo le transmití. Y acá me tengo en esta transparencia que habla sobre el género español. De vuelta, el género gramatical, categoría que se aplica a las palabras, distinto al sexo biológico, distinto al género como constructo sociocultural. Que acá hablamos de roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo. Esto está escrito así en el texto de las Naciones Unidas. En el caso del español, el género gramatical se manifiesta en sustantivos, adjetivos, artículos y algunos pronombres. El género neutro se ha conservado en unas pocas palabras, aquello, eso, esto, ello, alguien, algo y lo. Hay distintos mecanismos para marcar el género gramatical. Esto no es una clase de español, pero por determinaciones, chico, chica, oposición de palabras, padre, madre, y el determinante con los sustantivos comunes en cuanto al género, es la estudiante, esta representante. Hay palabras específicas, se los llaman sustantivos epicenos, que tienen un solo género gramatical y definen a todas las personas independientemente del sexo biológico. Por ejemplo, la víctima es la persona. Y acá los retos que se nos presentan a nosotros, en realidad de la perspectiva de las Naciones Unidas, es que para una comunicación inclusiva en cuanto al género, la confusión entre el género gramatical, género sociocultural y sexo biológico. Esto lo vivimos nosotros en nuestras culturas. El español está muy difundido, en Latinoamérica es el lenguaje dominante, y cada cultura tiene su propia percepción o su propio constructo social vinculado al género. El otro problema que se presenta es el nivel de conocimiento, los recursos que ofrece la propia lengua para hacer un uso inclusivo entre la norma. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de determinada manera que no utilizamos la riqueza del vocabulario que nos permitiría a nosotros remover indicadores de género sin afectar, sin crear un lenguaje nuevo. Y lo otro con lo que luchamos es las asociaciones peyorativas que han heredado del sexismo social algunos equivalentes femeninos, ¿sí? La mujer lava los platos y ese tipo de cosas con lo que lidiamos la sociedad, que por supuesto y por suerte ya han cambiado hace bastante tiempo atrás y seguirán cambiando para bien. Yo no quisiera recorrer todas estas tres transparencias, porque los van a poder ustedes leer después a posteriori. Solamente quisiera ahora hacer un resumen fundamentalmente de la última y hacer alguna consideración sobre las Naciones Unidas antes de pasar a IEEE. Fíjense que cuando hablamos de omitir determinante entre sustantivos comunes en cuanto al género, cuando decimos acudieron algunos periodistas de distintos medios, ¿por qué dejar algunos? Acudieron periodistas de distintos medios y se acabó. Al poner algunos nos ponen el problema de poner algunos o algunas. Lo eliminamos directamente. Emplear sustantivos colectivos. Por ejemplo, en vez de hablar de los presidentes, hablamos de la presidencia, los estudiantes y los estudiantes. Acá hay que tener mucho cuidado. Yo trabajo en una universidad y
la universidad, cuando uno pone el estudiantado, que es una cosa en abstracto, yo tengo trato de usar el estudiantado en mi universidad, no uso alumno, alumna, uso estudiante, trato de usar las formas plurales, trato de buscar en mis escritos inclusividad, pero a veces hay palabras que no representan exactamente lo que uno quiere transmitir. Hay que tener mucho cuidado en utilizar este tipo de sustantivos colectivos. También podemos hablar de los ciudadanos, y digo, los ciudadanos, la ciudadana, digamos, la ciudadanía. O los niños y las niñas, no, la infancia. Bueno, usar la palabra persona ayuda mucho, ¿sí? Todos tienen derecho a un sistema de justicia. ¿Por qué todos tienen? Bueno, todos es, si sigo lo que dicen las academias de letras, todos es inclusivo, pero no, yo quiero remarcar, no quiero ser más inclusivo. Bueno, las Naciones Unidas nos da la pauta. Usemos, todas las personas tienen derecho a un sistema de justicia. Usar el pronombre relativo quién, quiénes. Algunos opinan. Podemos decir hay quienes opinan. Usar adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos. El desempeño entre los jóvenes, el desempeño estudiantil. Emplear construcciones con C en forma impersonal. Se recomienda, o de pasiva refleja, se debatirá. Los delegados proceden a votar. Lo ponemos en forma impersonal. Se procederá a votar. Desaparece el género. Y no cambia el significado, inclusive tiene una ventaja, en el cual se reduce el largo de la palabra, el largo de la oración. Cuanto más corta la oración, los lingüistas hablan del concepto de índice de niebla, ¿no? El índice de niebla es cuánto tiene que medir el promedio de una oración para que sea adecuadamente entendible. Son métricas del lenguaje. Eso está, le dejo ese tema a los expertos en lingüística. Omitir el agente, usar el infinitivo y el gerundio. Los participantes mantendrán un debate, se debatirá, reducimos el largo. Si todos trabajando, si todos trabajamos conseguiremos un mejor país, trabajando conseguiremos un mejor país. Y ese tipo de planteos. Para acá, diga una reflexión personal. Cuando yo miro lo que nos está transmitiendo las Naciones Unidas, veo que no está representada lo que sería la inclusividad en el sentido más amplio, ni en español ni en inglés. Sí se ha hecho un trabajo y se motiva a que se trabaje en forma inclusiva en cuanto a lo que llamaríamos cisexual, o sea, hombre-mujer, la forma binaria. Esto remarco, y la ventaja, digamos, no la ventaja, sino el porqué de esto radica en que la forma de inclusividad binaria es fácil de implementar sin cambiar las palabras. Es solamente utilizar la riqueza de los vocabularios de los idiomas en los que estamos expresando. ¿Qué pasa en mi universidad? Hago una nota personal. Mi universidad tomó la decisión de incorporar apuntar a tratar de usar el lenguaje inclusivo en forma genérica. Pero deja librado a cada uno manejarse en forma libre, salvo en algunos documentos oficiales. Por ejemplo, recientemente desarrollamos una carrera que se llama una licenciatura en desarrollo de software. Y el título que da es de licenciado en desarrollo de software, pero podemos poner licenciado /A en desarrollo de software. Pero bueno, al aplicar la norma del título, el sistema legal de mi universidad dice que hay que poner licenciado /licenciada /licenciade /licenciad con X. Después en el texto del documento, uno no tiene que ir en tanto detalle, pero recomienda utilizar inclusividad por lo menos de hombre-mujer. Es decir, no usar alumno, sino estudiante, usar las formas plurales, pero bueno, esa parte es la forma más amistosa de hacer un texto inclusivo, sin mayores inconvenientes, porque el lenguaje ya nos da a nosotros las herramientas para hacerlo sin necesidad de inventar nada. ¿Sí? Vamos entonces ahora a ver un poco
perdón, ¿qué dice IEEE en todo esto? El idioma IEEE es el inglés. IEEE tiene una declaración de diversidad que ustedes las pueden leer en este momento ahí arriba. Dice que IEEE prohíbe la discriminación, el acoso, la agresividad o bullying contra cualquier persona por cualquier razón, por ejemplo, debido a la edad, a sus herencias culturales, a sus ancestros, al color, a una discapacidad, origen nacional, raza, religión, género, orientación o afecto sexual, identidad de género, apariencia, afiliación política, estado marital, estado de veterano de una guerra o cualquier otra característica protegida por la ley. Fíjense que esta declaración de diversidad se refiere a las acciones de las personas y no al texto que se utiliza. Con respecto al lenguaje específico en género, el manual de estilo de IEEE, es decir, el manual que se utiliza para escribir los textos, nos dice que hay que evitar usar palabras que sean innecesariamente específicas en género. Usar títulos y roles genéricos. Por ejemplo, lo que ya hemos visto en las Naciones Unidas. Chair, en vez de usar chairman. Con respecto al lenguaje inclusivo, el comité de gobernanza al cual yo pertenezco y que revisamos todos los documentos de IEEE, antes que pasen al directorio de IEEE, nosotros usamos lenguaje y tecnología que sigue la declaración, la política de no discriminación de IEEE. Esencialmente, ¿qué estamos usando nosotros en IEEE, en nuestros textos en inglés? El enfoque de las Naciones Unidas. Si ustedes toman el documento de los documentos más importantes de IEEE, que son la Constitución de IEEE, los bylaws o las leyes y las políticas, esto va de izquierda a derecha, de más nivel a menos nivel, van a encontrar en esos textos el uso de he barra she o he or she cuando se está hablando de un individuo. O sea, intencionalmente, estos textos, cuando necesariamente hay que hablar de un individuo en un conjunto, expresamente dice que es para él o ella, y puede usar la barra como una or, o directamente texto or. No hay en ningún documento IEEE nada, en ningún texto, ni ninguna guía en inglés que haga referencia alguna al uso del lenguaje inclusivo para las formas no binarias o las distintas formas de sexualidad o identidad sexual. Sí hay, y es muy estricto, el comportamiento del individuo, del miembro de IEEE, frente a una persona. El código de ética incorpora que no hay que hacer discriminación de ningún tipo a una persona por su orientación o identidad de género. Está escrito en el código de ética, es una modificación de junio del 2020. Pero el lenguaje se maneja con he o con she. Entonces acá voy a hacer una reflexión personal. Primero, nosotros cuando nos expresamos en inglés, tenemos que usar lo que hace IEEE, que es exactamente lo que hacen las Naciones Unidas. Cuando nos expresamos en nuestro propio idioma, nosotros estamos en un proceso, en algunos casos evolutivo, otros casos revolutivo, donde se quiere, de alguna forma, llevar a un lenguaje inclusivo más abarcativo, y ahí va a quedar un poco librado a cada sociedad, a cada momento cultural, cómo se quiere manejar. También pensando que las formas de comunicación tienen que ayudar a conectar a la gente. Y hoy por hoy, el uso de la letra X como sustituto de la O o de la A puede ser una
genera una complicación en un texto escrito y genera una reconversión mental. Ninguno de los que nos hemos formado podemos hacer eso en forma natural. Y segundo, cuando uno lee un texto en forma inclusiva, se da cuenta que no lo puede leer con X, o ruta muy difícil, con arroba, o con asterisco. El único que se podría leer más o menos bien es con la E, pero también genera una colisión mental. Entonces, pienso que esto es personal, esto no es una recomendación de IEEE, es mi visión personal. En el tema de idioma español, pienso que uno debería priorizar la conectividad de los mensajes transmitidos. Y que cuando uno está en una organización, ya sea en el gobierno, en una empresa o en una institución, va a tener que trabajar con lo que establezca como norma esa institución. Lo más importante es la actitud que uno tiene frente a la inclusividad, más allá, en mi humilde opinión, que la forma de la escritura. Yo personalmente pienso que alguien puede escribir en forma inclusiva y ser realmente muy discriminador. Y gente puede escribir separando el he or she, diciendo yo me doy cuenta que me estoy dirigiendo a un público, no a los hombres, no a las mujeres, y ser fuertemente inclusor, inclusive de las personas que no se caracterizan desde el punto de vista de su orientación sexual, su identidad sexual, como binarias. Bueno, con esto termino mi presentación y invito, digamos, si tenemos tiempo, Dulce, a discutir, intercambiar opiniones, porque esto no es una posición taxativa. Espero haber sido suficientemente claro con los temas. Gracias. Muchas gracias. Sí tenemos todavía unos 5 minutitos más. No sé si alguien quiere dar una pregunta o comentar algo con Alberto. Esta es la oportunidad. Sí tenemos a Alberto ya presidente de sección, también tenemos al presidente de consejo, entonces adelante. ¿Alguien? Creo que fuiste súper claro. Yo sí te tendría una duda. Entonces, por ejemplo, las citaciones, cuando se mandan las agendas, las minutas, se puede hacer entonces en un lenguaje formal, universal, y son en las audiencias, si alguien quiere usar todas, ahí está abierto, o sea, es más como que la persona decida usar el lenguaje. Y cualquiera puede usar como un lenguaje universal, como coros que debemos querer, o se puede usar siempre también los y las. Se puede usar el lenguaje universal. Si yo, acá Pedro Moreno tiene una pregunta que después tenemos que atendérsela. Yo lo que suelo usar es evolutivo esto, yo lo que suelo usar es iniciar, por ejemplo, estimados directores y coordinadores, estimadas directoras y coordinadoras, ¿sí? De introducción. Así, bien claro que estoy identificando que me dijo en forma, tanto hombres como mujeres. Y después desarrollo el texto en formas plurales, lo máximo que pueda, y en determinado momento, cuando ahí no hay una palabra sustitutiva, y bueno, uso la forma inclusiva masculina. Pero para no sobrecargar el texto, si no hay muchos a los directores, a las directoras, y empieza un montón de cosas que generan una confusión en el texto. En el pasado yo hubiera dicho estimados coordinadores y coordinadoras, estimados coordinadores y directores, pero bueno, pero eso es lo que hago yo, pero ustedes pueden tener libertad. Pero también piensen que ustedes están haciendo un texto que yo lo quiero enviar, por ejemplo, si yo usar un lenguaje inclusivo, como encuentro muchas personas en mi país que usan la X, yo no lo podría enviar a ningún país de Latinoamérica, nadie entendería nada. Y digo, ¿y cuál es entonces el objetivo? De hacer un mensaje, recuerdo que dice Naciones Unidas, tenemos que tener el contexto, la audiencia también. Digo, y si no me logro comunicar. Ahora, ¿qué va a suceder?
como pasa con tantas otras cosas. Si esto tiene un proceso evolutivo, en algún momento puede ser que se incluya y directamente todo el mundo hable con lenguaje inclusivo. Yo personalmente, esta es otra opinión personal, creo que esta es una batalla, permítame usar esa palabra, una causa, no una batalla, porque batalla significa pelea, una causa que está muy arraigada en los jóvenes y es el desafío de ellos. Son los jóvenes que están impulsando este tema, como yo cuando era jovencito también impulsaba otros temas, y bueno, son los que están empujando en esa dirección, pero todos los países son distintos, ¿eh? No hay, en habla española, no hay una unicidad respecto de esto. Me gustaría que Pedro Moreno formulara la pregunta porque, no sé, no, me equivoqué yo, creí que había una pregunta de Pedro. Perdón, fue un error mío. Nada te Ahí en el chat hay otra pregunta más. Más bien es un comentario, te la Ah, leo. Yo deseo agradecer la charla sobre este tema que causa mucha confusión en distintos ámbitos y exponerlo es muy adecuado para que se pueda fluir la comunicación. bueno, muchísimas gracias, Rafael, por las palabras. Me alegro que haya podido contribuir, eh, por lo menos a clarificar algunos temas. Okay. Por ejemplo, algunas veces con los estudiantes escuchamos, es que a mí un docente o alguien de alta jerarquía me está obligando a, si algo como en una situación similar se escuchara aquí en IEEE, ahí se puede decir, no, no tiene por qué obligarte. No se puede obligar a la persona. Es decir, uno tiene que tener unos anclajes. Un anclaje fuerte son la Academia Mexicana de Lengua, en el caso de ustedes, o la Academia Argentina de Lengua. Si la academia de los países en los cuales de alguna forma no definen, pero sí marcan el uso correcto de un lenguaje al estado actual, bueno, es un gran referente para uno tomar como referencia lo que están proponiendo esas academias. Ahora, una persona no puede imponerle un lenguaje a otro, salvo que forme parte de una organización en la cual es condición de permanencia el uso de la forma. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y me dice, todos los memos tienen que tener este encabezado. Bueno, si trabajo en la empresa, tengo que seguir la regla de esa empresa, el encabezado. Digo, yo lo voy a hacer en forma distinta. Me va a decir, no, hay que usar este encabezado porque esta es la decisión de la empresa. Bueno, no, lo quiero hacer en forma distinta. Bueno, no puede estar en la empresa. Eh, pero en general, inclusive las universidades son bastante libres. Es decir, no hay una persecución en una determinada dirección. Y tampoco en las empresas. Yo lo que veo es que la evolución del lenguaje inclusivo, no sé de aquí a 20, 30 años qué es lo que va a suceder. Me parece que a veces se producen modas y se generan causas sociopolíticas, pero es una opinión personal, ojo, yo no quiero invadir el espacio de creencia de cada uno. Yo lo que no creo es que por una persona ahora use el lenguaje inclusivo, yo que le pego a mi esposa, voy a dejar de pegarle a mi esposa por usar el lenguaje inclusivo. La actitud de la persona es lo que tiene que cambiar, la forma de dirigirse. Y eso, IEEE es contundente. Yo no puedo hacer discriminación. Yo le leí la declaración. No puedo en mi accionar discriminar a alguien. Pero yo no estoy discriminando cuando escribo porque tengo género gramatical. Esa es la perspectiva de IEEE. Es perfecto. Pues no veo más, ni más comentarios ni nada. En verdad, Norberto, te agradecemos esta sesión. Te agradecemos pues, que hayas aceptado dar esta charla. Y pues nada, invitarlos que se acerquen mucho a Norberto, él está en el comité de ética y de verdad van a aprender muchísimas cosas, desde el código de ética y otras cosas. Entonces esta sería nuestra invitación para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que me han dispensado y especialmente a ti, Dulce, por haber organizado toda esta hermosa presentación y esta hermosa actividad. Al contrario, muchas gracias. Pues les dejamos, aquí acabaríamos la sesión y los invitaríamos el siguiente miércoles a otra sesión de entrenamiento de los XCOM, ahora enfocado en BTools y Notice. Muchísimas gracias a cada uno. Saludos, Que sigan doctor. muy bien. Gracias a todos, gracias. Gracias.
Bye. Bye. No sé si el doctor Víctor quería decir algo, Norberto. No, está bien, todo muy bien. Realmente me despido, Dulce, que sigas muy bien. Gracias. Gracias, igualmente. Bye.